Ya. Slater Cruz. Ok. Sí, sí, se ve, Fabiola. Sí, ¿se ve? Yo lo tengo en pantalla gigante de 1:1. Bueno, oye, el tema de hoy día vamos a avanzar lo que es la demografía, ya que estamos a pocos meses sobre un censo que se viene y aquí vamos a hablar un poco de censo y un poco de las tasas de mortalidad, ¿ya? Y después ya vamos a ir haciendo los ejercicios de todas las tasas de mortalidad, natalidad en la próxima clase. Entonces aquí vamos a hablar sobre la demografía. Etimológicamente proviene de la palabra griega demos, igual pueblo, y grafo, trazo. ¿Qué es la demografía? ¿Qué se define? Como la ciencia que tiene como objetivo el estudio de quién, de las poblaciones humanas, y que trata de qué, de su dimensión, de su estructura, evolución, características generales, considerados desde el punto de vista cuantitativo. La parte de la demografía que al personal de salud más le interesa conocer es la llamada demografía sanitaria. Por eso de aquí adelante vamos a hacer toda una demografía todo sobre el tema de salud. O sea, que estudia los hechos vitales del hombre y la mujer. En tanto son capaces de alterar la composición cualitativa y cuantitativa de la población. El volumen y el crecimiento de una población son determinados por el número de qué, de nacimiento, de defunciones, migraciones, como que la gente nace, muere, se traslada de un lugar de residencia, por ende, y la demografía se halla vinculada a esos fenómenos corrientes como proceso en el desarrollo, a lo que se denomina fecundidad, mortalidad y migración. Más adelante vamos a ver una fórmula sobre lo que es el número de nacimiento, número de defunciones y de las migraciones también. Hay una fórmula que más adelante le voy a explicar. Y sobre eso se van a hacer unos ejercicios. Ahora entramos en definición de la población. Población se define como un conjunto de individuos constituidos de forma estable, ligado por vínculos de reproducción e identificado por las características, ya sea territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosas, o entre otras. Una población se definirá como tal si se tiene continuidad en el tiempo, si esta continuidad está asegurada por vínculos de reproducción que ligan padre e hijo y garantizan la sucesión de las generaciones. Vamos a hacer un pequeño breve historia de la demografía, pero solamente aquí en Bolivia. Antes, la Iglesia Católica, un par de décadas, también registraba y controlaba el registro de nacimiento y matrimonio a través de actas de bautismo y matrimonio por la Iglesia con todo el valor legal correspondiente. En esos años todavía no habían los registros civiles, pero sí la Iglesia era la que registraba y controlaba todos los registros de nacimiento y matrimonio, también así como los bautizos y las confirmaciones. El siguiente. El ritmo de crecimiento de la población es un resultado de la fecundidad, de la migración y mortalidad, que son de orden estrictamente demográfico. Vemos aquí a un niño de la fecundidad, vemos a un señor que está migrando y vemos aquí un cementerio de la mortalidad, que son de orden demográfico. ¿Cuál es la importancia de la demografía en salud? Una pregunta muy frecuente en los alumnos de la ciencia de salud que empiezan a estudiar demografía es la siguiente. ¿Para qué me sirve estudiar las poblaciones, la mortalidad, la fecundidad, la migración, si lo que me interesa es curar a los enfermos? Esa es la pregunta que se hacen todos los alumnos.
Pero ¿cuál es la respuesta? Entonces la respuesta es la siguiente. Los pacientes son parte de la población que vive en un territorio con sus propias características que influyen directa o indirectamente sobre la salud. Es también importante estudiar la mortalidad, no solo porque lo menos que queremos es que se mueran nuestros pacientes, sino que también hay que conocer por qué muere la gente, desde el vientre materno, en niños, jóvenes, adultos o viejos. Cuántos mueren, cómo influye la mortalidad sobre la población. Y si muere alguien, cuáles fueron las causas, fueron por problemas de salud o por muerte natural. Por eso es importante estudiar la migración, no solo porque la inmigración aumentará la población y con la emigración disminuirá, sino porque con los movimientos migratorios se expanden rápidamente las enfermedades como la gripe H1 y otras. Hoy más rápido que nunca por la globalización del transporte, ya que en pocas horas las personas pueden estar en uno u otro continente de esta manera y llevar otras enfermedades. Así como tenemos ahorita actualmente el Omicron, la viruela del mono y de la hepatitis que están ahorita con esa epidemia. Luego tenemos la demografía estadística. Es la parte de la demografía que estudia la población humana en un momento de tiempo determinado, desde el punto de vista ya sea de dimensión, territorio, estructura y características estructurales. ¿Por qué decimos por la dimensión? Que es el número de personas que residen normalmente en un territorio geográficamente delimitado. Territorio, que es el lugar de la residencia de la persona que puede globalizarse o desagregarse, como por ejemplo, una nación, una región, una provincia, una ciudad, un municipio. Estructura. La estructura de una población es la clasificación de los habitantes según las características de las variables de las personas, ya sea según las Naciones Unidas. Estas variables son la edad, el sexo, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua hablada, nivel de instrucción, nivel económico y fecundidad. Luego tenemos la demografía dinámica. Es la parte de la demografía que estudia ya sea las poblaciones humanas desde el punto de vista de la evolución en el transcurso del tiempo y los mecanismos por los que se modifica la dimensión, la estructura y distribución geográfica de la población. Tenemos como la natalidad, la nupcialidad, la familia, la fecundidad, la edad, la educación, el divorcio, el envejecimiento, la mortalidad, la migración, el trabajo, la emigración y la inmigración. Aquí vemos un esquema, un dibujo donde dice durante el Paleolítico inferior se calcula que el mundo tenía 125.000 habitantes humanos, todo en África. Ahora vamos a hablar Bolivia, censo 2022. Bolivia, censo. El intento de censar a la población para conocer su número y recaudar impuestos se remonta a la época de los romanos. Es decir, que el censo de la población y vivienda es un conjunto de operaciones destinadas a recoger, procesar, evaluar y difundir datos estadísticos referentes a todos los habitantes del país y su vivienda en una fecha determinada. ¿Qué nos dice el censo? El censo permite conocer los principales requerimientos en materia de ¿qué? De vivienda, educación, trabajo y salud. Consecuentemente, adoptar la medida tendiente a desactivar los mecanismos reproductores de la pobreza y así mejorando las condiciones de vida y las expectativas futuras del país. Este censo se realiza cada 10 años. Debe ser universal, recoge información individual, debe ser obligatorio, contenido secreto, se hace simultáneamente en todo el país, en momento censal, y se encarga el Instituto Nacional de Estadística. Luego tenemos acá un esquema de crecimiento poblacional. Este crecimiento poblacional es lo que vamos a ver, lo que es nacimiento, defunciones, inmigraciones y emigraciones. Luego tenemos el crecimiento poblacional. Este crecimiento poblacional tenemos el crecimiento natural o vegetativo, que es la diferencia entre el número de nacimiento y el número de muerte en un tiempo.
Crecimiento migratorio es la diferencia entre el número de inmigraciones y el número de emigraciones. Crecimiento bruto, que es el crecimiento vegetativo más crecimiento migratorio. Total de entrada menos el total de salida. Luego tenemos las estimaciones de población. Tenemos la estimación intercensales hecha para determinar los datos entre dos censos. Tenemos las estimaciones postcensales para conocer la población en un momento dado a partir de los datos del último censo. Estimaciones futuras o proyecciones de población. Permite conocer la población en un momento cualquiera. Aquí tenemos método natural o de ecuación compensadora. Es un método no utilizado para poblaciones futuras. Es poco confiable en función al subregistro. Aquí tenemos una fórmula donde NN es la estimación de población en el momento dado. Luego tenemos la NO, población total del momento. Luego tenemos DON, total de defunciones ocurridas desde el momento 0 y el momento N de la población. Luego tenemos el PON, total de nacimiento en el momento 0 y en el momento de la población. Luego tenemos el ION, total de inmigraciones ocurridas en el momento 0 y el momento N. Luego tenemos EON, total de migraciones ocurridas en el momento 0 y el momento N. Luego tenemos otro método, el método aritmético o de ecuación en línea recta. Supone que aumenta el número de habitantes en una línea recta, es decir, el mismo número de cada tiempo. Aquí tenemos una fórmula. Tenemos población a ser calculada, población en el primer censo, luego tenemos el NN, población en el último censo, luego tenemos el NO, población en el primer censo, luego tenemos N, número de años transcurridos entre los dos censos, y la X, diferencia del número de años cumplidos desde el primer censo y el momento de la estimación. Aquí tenemos un ejemplo. En 1992 había una población de 6.420.792 habitantes. Y en el 2001 había una población de 274.325 habitantes. Y en 2010 todavía quedó incógnita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Teníamos la fórmula N de la población. Este sería el N, que es la población calculada. NO sería la población del primer censo, que es este de acá, y por X, la diferencia de año ampliada desde el primer censo y el momento de la estimación. Luego tenemos el NN, que es la población del último censo, y el NO, población del primer censo, sobre N, que es la población. Entonces hacemos el primer censo, que es 6.420.792 más 18. ¿Dónde sale ese 18? Desde 1992 al 2001 son 18. Entonces, aquí sacamos, tenemos el último censo, que es 8.274.325.000 menos el primer censo, 6.420.792. Por los 9 de acá, de 1990 a 2001 son 9, y sale la población total de 10.127.857 habitantes. Esto vamos a hacer más adelante los ejemplos, ¿ya? Esto es como un ejemplo que le estoy explicando más o menos. Luego tenemos la densidad de la población. Ese número de habitantes que vive en promedio por kilómetro cuadrado. Si Bolivia tiene una población de 10.426.154 habitantes y vive en 1.098.585 kilómetros cuadrados, aplicando la siguiente fórmula tendremos la densidad, número de habitantes
y número de kilómetros cuadrados. Entonces aquí sacamos la población de los habitantes, 10.426.154 habitantes, por cuántos kilómetros cuadrados tenemos, 1.098.581 kilómetros cuadrados. Vale decir que en Bolivia, en promedio, cada kilómetro cuadrado, territorio viven de 9.41 personas. O sea que todo se lo divide y sale 9.41 personas que viven en ese territorio. Aquí tenemos el ejemplo. Este es lo mismo que el anterior. Sí, lo mismo, ¿eh? Luego tenemos la tasa de dependencia, razón de dependencia. La tasa de dependencia toma en cuenta al porcentaje de personas mayores de 65 años y menores de 15 años por cada 100 personas entre 15 a 65 años, considerando que las personas entre 15 y 65 años son consideradas que se encuentran en la edad productiva y las personas de menores de 15 años y mayores de 65 años son consideradas en edad pasiva. Aquí tenemos de 15 a 65 años, edad productiva. De 15 y mayores de 65 años, edad pasiva. Aquí tenemos una fórmula, la tasa dependiente, mayores de 65 años más menores de 15 años y la población de 15 a 65 años. Luego tenemos el índice de envejecimiento. Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. Muy representativo para el grado de envejecimiento de la población. Luego tenemos la estructura por sexo. En este caso, la población es dividida teniendo en cuenta la condición femenina o masculina de los habitantes. Luego tenemos la razón de masculinidad. Es la medida más simple de la estructura de la población por sexo y se define por el número de hombres por cada 1.000 mujeres. Razón de masculinidad, número de hombres dividido entre el número de mujeres por 1.000. Índice de vejez. El índice de vejez toma en cuenta al porcentaje de personas mayores de 65 años por cada 100 habitantes de toda la población. Aquí tenemos la fórmula, índice de vejez, población mayores de 65 años y población total por 100. Luego tenemos índice de envejecimiento. Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. Muy representativo para el grado de envejecimiento de la población. Aquí tenemos la fórmula, índice de envejecimiento, población mayor más o menos de 75 años y población menor de 15 años por 100. Luego entramos a natalidad. En esta natalidad, que es la frecuencia en la que se producen los nacimientos de una población. Nacido vivo. ¿Qué significa nacido vivo? Ese producto de la concepción que independientemente del periodo del embarazo es expulsado o extraído del seno materno y después de esta separación respira o manifiesta signos vitales. ¿Qué es la fecundidad? Es la procreación efectiva y es la capacidad de reproducirse y se mide por el número de hijos concebidos. ¿Qué es la fertilidad? Capacidad de reproducirse, infertilidad o esterilidad, incapacidad de procrear, esterilidad total, incapaz de procrear un hijo, esterilidad parcial, incapaz de procrear un hijo nuevo, esterilidad temporal, incapacidad de procrear un hijo en un tiempo. Luego vamos a entrar a la fórmula de las tasas. Esta tasa va a ser también un trabajo investigativo, si es que quieren, algunos van a hacer una tasa bruta de natalidad, mortalidad, fecundidad, pero aquí tenemos algunas fórmulas que en lo posterior vamos a hacer los ejercicios de cada tasa. Tenemos la tasa bruta o neta o general de natalidad. Representa la relación entre nacimiento de la población determinada y el número de habitantes por 1.000. Luego tenemos la tasa de fecundidad general. Tasa de fecundidad general, que es la relación entre
el nacimiento y las mujeres en edad fértil por 1000. Luego tenemos tasa de fecundidad por edad. Representa la frecuencia que ocurren el nacimiento proveniente de la mujer en edad fértil por X con respecto a la población femenina en edad fértil por 1000. Luego tenemos el índice de sustitución o de Thomson. Proyecta la sustitución de una nueva generación. Este índice de Thomson es niños menores de 5 años en mujeres en edad fértil por 1000. Luego tenemos la mortalidad. ¿Qué es la mortalidad? Muerte. Es la cesación permanente de las funciones vitales con posterioridad al nacimiento. La defunción fetal es la muerte de un producto de concepción antes de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, la circunstancia de que después de la separación de feto no respira ni da ninguna otra señal de vida. ¿Cuál es la medida de mortalidad? Tenemos tasa neta, global, bruta, general de mortalidad. Considera el número de defunciones relacionado con la población en un tiempo determinado. Este es el número de defunciones por la población por 1000. Tasa de mortalidad, tasa específica de mortalidad. Tenemos la mortalidad fetal. Tenemos la tasa de mortalidad fetal, que es el número de defunciones por la población por 1000. La clasificación de defunciones en la Organización Mundial es la siguiente. Grupo 1, mortalidad fetal precoz, es aquella ocurrida en menos de 20 semanas completa de gestación. Grupo 2, mortalidad fetal intermedia, califica la defunción ocurrida de 20 a 28 semanas completa de gestación. Grupo 3, mortalidad fetal tardía, aquella ocurrida en las 28 semanas o más de gestación. También hay clasificaciones en función al peso. Luego tenemos la mortalidad neonatal. La tasa de mortalidad neonatal. Tenemos de defunción menos de 28 días por el número de la población por 1000. Luego tenemos aquí la mortalidad neonatal precoz. Muerte del nacido vivo durante los primeros 7 días de vida. Mortalidad neonatal tardía. Muerte del nacido vivo después de 7 días, pero antes de los 28 días de vida. Esta última clasificación se denomina mortinato. Luego tenemos la mortalidad perinatal. Esta tasa de mortalidad perinatal. Tenemos de defunción menos de 28 semanas de gestación o de defunción menos de 7 días por el número de la población por 1000. Representa la frecuencia con que ocurren las defunciones acaecidas en las 28 semanas de gestación y nacido vivo hasta los 7 días de vida por 1000. Luego tenemos la tasa de mortalidad infantil. Defunciones infantiles de niños menores de 1 año entre la población de dicha edad, es decir, nacido vivo durante 1 año. Tenemos la defunción de 1 año por la nacido vivo de la población por 1000. Luego tenemos la mortalidad materna. Las defunciones maternas pueden ser defunciones obstétricas directas, las que resultan de complicaciones obstétricas del estado del embarazo, parto y puerperio. Defunciones obstétricas indirectas resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica, pero agravada por los efectos fisiológicos del embarazo. Luego tenemos la tasa de mortalidad materna. Esta tasa de mortalidad materna mide, por lo tanto, el riesgo de morir por causa asociada al embarazo, parto y puerperio, como el número de embarazo, parto y puerperio, y no se conoce exactamente. Se estima mediante el número de nacimientos vivos ocurridos. Luego tenemos la tasa de mortalidad por causa específica. Tenemos tasa de mortalidad por causa específica
número de funciones por la población por 1000. Tasa de letalidad también de funciones X por la enfermedad X por 100. Esto no sería todo el trabajo porque le he hecho un resumen y en la próxima clase vamos a hacer lo siguiente. Todas las tasas de mortalidad vamos a hacer puro ejercicio. Tasa de natalidad, mortalidad, emigración, en la siguiente clase para que podamos hacer todos los ejercicios. Porque este es muy importante que conozcan. Cuando vayan a hacer su provincia, ahí le van a hacer un trabajo de cómo hacer una tasa digamos, de embarazo, de porperio, de niños. Le van a hacer todos los ejercicios para que se lo den ustedes a la licenciada ya lo pasa al director al gerente, el gerente al sede y el sede al Ministerio de Salud. Eso hay que ir aprendiendo de poco a poco porque esa es una práctica que ustedes cuando estén haciendo su provincia, de los 3 meses, digamos, en un centro de salud o en una provincia, es lo que tienen que ir practicando. Entonces, para la próxima clase vamos a hacer todos los ejercicios de todas las tasas. ¿Le parece bien? Está bien, doctor. Sí, doctor. Ajá. Lo que pasa es que tengo que ir a la fiscalía y allá los fiscales hay que tener mucho cuidado porque tengo que hacer el juramento que me entreguen la historia clínica y ver la historia clínica, revisarlo uno por uno, paginarlo, ordenarlo, si está bien escrito, si hay alguna tachadura, todo eso. Ya se imagina cómo es la auditoría. Y es que quieren hacer algún día auditores. Doctor, buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿podría añadirme a la lista, por favor? Tuve unos problemas de internet. A ver. Antonio Adorno.